Ok, pues muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre las causas de la migración. Vamos a analizar cuáles son pues los motivos por los cuales las personas han dejado, en este caso nuestro país, México, pero pues hablaremos en general. Creo que aplica a todos los lugares de donde provienen los flujos migratorios. Creemos que la causa pues está sobre todo en Estados Unidos y pues para ello tendremos que hacer un poquito de un recuento de las políticas migratorias estadounidenses de 1940 al 2021. Ya en su momento hablamos sobre la evolución de las leyes migratorias en Estados Unidos, la evolución del muro fronterizo. Hoy lo vamos a ver con un poquito volteando a ver qué hace estas políticas que en primera instancia permiten la migración, inclusive la fomentan. Después viene la contención de la migración y a partir de las Torres Gemelas cambia la visión a la visión de seguridad nacional y que pues el día de hoy está todavía esa misma visión, pero todavía más radical con el gobierno de Donald Trump. En la primera etapa, el permitir la migración, pues tenemos que hablar del programa Bracero, que va de 1942 al 1964, en donde hay una regulación gubernamental binacional del flujo migratorio, hay un efecto no deseado, la persistencia de la migración no autorizada. El programa Bracero, si bien es cierto que ayuda en cierta manera a los campesinos en nuestro país a poder tener un mejor salario, con estas eh, migraciones temporales para ir a cosechar en Estados Unidos y después regresar a sus lugares de origen, vemos cómo lo único que hizo fue el implantar en la mente del campesino la posibilidad para salir de sus problemas, poder salir hacia Estados Unidos a trabajar. En primera instancia de una manera solitaria, después quitan el programa y con eso no se suspende el flujo de trabajadores del campo hacia Estados Unidos, sino continúa, pero ya de una manera bastante continua, de manera indocumentada. Era sumamente pasar a Estados Unidos en aquellos años. Eh, Cuando viene este final, que es de 1964 a 1990, vemos cómo esta migración continúa creciendo bastante. Empieza a haber cierto control por parte de la patrulla fronteriza, más sin embargo era nada más sobre todo para mostrar a la ciudadanía norteamericana que se estaba haciendo algo para contener estos migrantes que estaban entrando sin autorización aparente, pero pues que eran bien recibidos en Estados Unidos. Ya a partir de los noventas viene la otra etapa en donde se empieza a intentar frenar estas causas, estos flujos migratorios, pero aquí tendríamos también que abordar, y creo que parte de eso va a ser de la exposición de Javier Molina en la próxima semana, sino en 2 semanas, que es cuando expone sobre la participación de la DEA en el narco, pero también cómo es como desestabilizador en México y que eso a la larga produce también la violencia, la pobreza que hay en nuestro país y que aunado a esto, pues empieza a haber estos flujos migratorios. Eh, la contención de la migración empieza, como digo, ya a partir de los noventas, ya aparece entonces, ya había una amnistía que le permitió la regularización de papeles a casi 3 millones de indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos, y que lo único que hacía era nada más pues, para salvaguardar el mínimo necesario que tenían de mano de obra, pero con ello no es nada restrictivo. A partir del 86 en adelante, bien un beneficio de los migrantes indocumentados no para pararlos, sino para poder fiscalizarlos. ¿Cómo se llama? La posibilidad de que los migrantes pudieran utilizar un número de seguro social falso, una identificación falsa para poder obtener un trabajo y con esto el empleador que le empiece a empezar a hacer su retención de impuestos, pues le da bastante dinero a ganar al gobierno de Estados Unidos, permite que los mismos empleadores, al saber que están contratando a alguien sin documentos, pueda pagarles menos y esto empieza a desbaratar el campo mexicano, empieza también a abaratar mucho la mano de obra allá en Estados Unidos, que en ello también voy a invitar a una de nuestras compañeras del Mexican Solidarity Project para que muestre en esta época qué es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos empieza a poner en jaque a muchas de sus comunidades, cerrando fábricas en donde aparentemente pierden de manera temporal
económicamente las empresas por cerrar fábricas en Estados Unidos y las empiezan a mandar a México. Con esto obligan a que se empiece a ver un flujo migratorio también dentro de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses que dejan muchas comunidades. Lo podemos ver, por ejemplo, el caso más notorio creo que es Detroit, en donde cuando se destermina la industria de la automotriz, van a una pobreza sumamente compleja. Muchos tienen que salir de sus comunidades allá en Estados Unidos, crean ese vacío en ese lugar y después vuelven a abrir la misma empresa o algo parecido y al no haber suficiente mano de obra, empiezan a contratar a los migrantes aquí que están llegando pues así que del sur. Y con eso, con empleos muy mal pagados en los cuales los ciudadanos estadounidenses cuando quieren empezar a trabajar ven los salarios y evidentemente no los van a obtener. Vamos a hacer una presentación sobre esta parte para explicarla a detalle. Aquí, pero ya hacia a partir de los 90 se empieza a ver Estados Unidos la posibilidad no solamente de lo económico de los migrantes que están ahí para que paguen impuestos, sino ven también que la contención de de la migración puede ser en cierta manera un negocio también. ¿Por qué? Empiezan a construir ¿cómo se llama? El muro en 1992, 94, empieza este dinero que va de los mismos impuestos de los ciudadanos norteamericanos a beneficiar a empresas que son las que se van a encargar de echar a andar toda esta industria, la de la construcción con el muro, la de seguridad con los diferentes órdenes de gobierno que empiezan a intervenir poco a poco en las leyes migratorias de Estados Unidos. Por ejemplo, se le da el mayor presupuesto del Servicio de Inmigración y Naturalización, se promulgan leyes para inmigración legal, el IRIRA, el cual era contratar migrantes en Estados Unidos se convertía en un negocio para ellos. Esto no era para parar los flujos migratorios, nunca ha sido para ellos, siempre ha sido para beneficiar a un sector. Ahí empieza a haber un gran volumen de deportaciones en el cual cuando se habla de deportaciones muy pocas veces se habla del negocio y todo el dinero que los impuestos de las personas que trabajan en Estados Unidos están sirviendo para mantener esta industria. Cuando digo impuestos de la gente que trabaja en Estados Unidos, es porque muchas veces se habla de que son los impuestos de los ciudadanos norteamericanos los que están pagando esto. Y sí, pero también lo de los ciudadanos y los emigrantes indocumentados que también están pagando impuestos y que esos impuestos están sirviendo precisamente para eso. No se tiene que invisibilizar esa parte. Empieza a haber varios, operativos, varias leyes y reformas que están haciendo a la migración. Por ejemplo, está la operación Block Day, el Hold the Line, el bloqueo en 1993, el cual cubría el paso de Ciudad Juárez hacia en su frontera. También abarcó desde Sunland Park en Nuevo México hasta Favens en Texas. Después la operación Gatekeeper o Guardián 1994 cubrió San Diego, Tijuana y abarcó desde la costa del Pacífico hasta el inicio de la zona montañosa en el este del condado. Se empieza a ver esta inversión en este tipo de acciones de construir que beneficiaba a ciertas empresas y seguía la promoción de la pobreza ¿cómo se llama? En México. El día de hoy ya sabemos que, por ejemplo, inclusive López Portillo participaba o era empleado aparentemente de la DEA, al cual él deja su gobierno en el 82, pero ya mostraba la injerencia de Estados Unidos en nuestro país. Vemos en nuestro país en el 80 en este sexenio de Miguel de la Madrid con el terremoto, la crisis recurrente que había, un gran problema y llegamos a la época de cuando entra el neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari en nuestro país, en el cual aparentemente hay cierto despegue, pero justamente en el 94, en su último año de gobierno, sale el ejército zapatista a reclamar las condiciones tan precarias que había en nuestro país para la gente del campo. Se viene abajo la economía en el error del 94, entramos en una gran crisis que si no es en cierta manera a ese punto por la inversión, el préstamo que hace Estados Unidos con Bill Clinton para México, México se hubiera ido todavía a más pobreza, aumentando los niveles de emigración en nuestro país. Eso todo es parte de este contexto de lo que ha ocurrido en esos años en donde la idea no era frenar la migración, sino contenerla, seguir generando pobreza en nuestro país para que esa pobreza se reflejara en la que las personas salieran de sus lugares de origen para irse a Estados Unidos
no de manera legal, porque no ha habido una manera de legal de ir, muy pocas las personas que lo pueden hacer, sino mantener este control de cuánta gente entra, que entre para lo que los queremos y sacarlos en el momento que queramos, que es algo que al día de hoy continúa exactamente igual. El día de hoy, a pesar de que se está informando de que los flujos migratorios han bajado, sigue habiendo encuentros, ya se reportan más encuentros, inclusive que está a la alza el número de encuentros, sigue siendo bajo en comparación con otras épocas, pero sigue habiendo personas que intentan llegar para allá. Y así se van las operaciones para ir controlando la frontera, como poco a poco en 1997 viene la Operación Guerrilla Grande, la cual abarca la frontera de Texas con Nuevo México. Y toda la zona del Golfo. Como vemos, en esos años, a partir del 93, empieza esta construcción del muro que el día de hoy sigue y que ha sido utilizado por Donald Trump en decir hay que construir un muro que lleva muchos años de estar ahí y que lo único que hace es se está encareciendo más porque en sí no ha logrado parar ni logrará parar los flujos migratorios mientras siga existiendo las causas que están aventando a las personas a salir de sus lugares. Después viene la época de Barack Obama, donde viene la visión de seguridad nacional, de la criminalización de la migración a la coyuntura epidemiológica, la cual es la que estamos viviendo el día de hoy. La diferencia entre Obama a Donald Trump, desde mi punto de vista, es Donald Trump es grotesco, es exagerado lo que está haciendo en contra de los migrantes, pero no es muy diferente a los números y las deportaciones masivas que estuvo haciendo Barack Obama en su gobierno. Sigue siendo el presidente que más migrantes ha deportado. Es posible que Donald Trump le gane, pero vemos esa instalación de lo que es la visión de seguridad nacional que empieza con George Bush después de los atentados del 11 de septiembre, pero que las perfecciona Barack Obama. No hace nada por resolver absolutamente nada ¿cómo se llama? En la pobreza de México, a pesar de que ya estaba ¿cómo se llama? En juego el Tratado de Libre Comercio de 1994, en el cual poco a poco empieza a diezmar nuestro campo, a hacer que haya pobreza, que los migrantes, que los campesinos tengan que salir con una pobreza sumamente compleja. Para ese entonces, pues México está intentando salir adelante. Ya está Felipe Calderón en el gobierno con una pobreza muy dura y a esto viene Felipe Calderón a ser el que impulsa el gran problema que al día de hoy sigue afectando bastante a México, que pasa a ser de ser la pobreza la principal causa de salida de migrantes, pasa a ser la inseguridad. Empiezan a emigrar personas que no necesariamente son los más pobres, pero sí son los que más están vulnerados en su seguridad por la enorme violencia que había en nuestro país. Y esto va a continuar por todo este sexenio e incluso por el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde sigue habiendo pobreza, pero la inseguridad es lo que más mueve. Se empieza a ver un cambio en la población migrante en Estados Unidos, en el cual antes eran los muy, muy pobres, y llega el momento por ahí del 2008, 2010, en el cual ya no eran los más pobres, era gente de cierta posición económica con ciertos estudios que se veían obligados a dejar México porque había inseguridad. Ellos tenían para vivir establemente, para no tener necesidad de salir de sus comunidades, pero la violencia los empieza a hacer un lado. No se nos puede pasar aquí con Barack Obama la operación Rápido y Furioso, en el cual mete armas a México y que son armas que todavía al día de hoy hay muchas de ellas todavía sirviendo a los intereses del crimen organizado. En esta política de intentar la lucha contra el narco, lo único que se hacía fue enriquecer a los más poderosos todavía más. Viene continuidad y cambios en los patrones migratorios en México, en Estados Unidos. Esto nada más fue el contexto de qué es lo que estaba pasando entre México y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, cómo va cambiando estas políticas migratorias en donde en primera instancia, con el programa paisano, crea el modelo de lo que va a ser después la industria de la migración de las personas, en el cual no solamente es lo que se puede ver por encima, sino todo lo que viene atrás, los coyotes, la corrupción, el narcotráfico. Se crea primero esta necesidad, este empobrecimiento del campo mexicano con el programa Bracero. Los campesinos sabían que podían ir a Estados Unidos, que había posibilidades. Después les quitan la posibilidad de ir, pero crean la pobreza en el campo mexicano con el Tratado de Libre Comercio. Y como ya era parte de la historia de los migrantes de estarse yendo, lo que antes hacían de emigrar
gratuitamente prácticamente, porque el pasar la línea era saltarte, correr y que no te agarraran y estabas en territorio seguro para empezar a trabajar, ya empieza a ser un negocio en donde ya se empieza a cobrar. Los coyotes te cobran absolutamente por todo y se vuelve toda una industria el coyotaje para pasar a migrantes hacia allá, en algo que era antes gratuito, básicamente, pagabas muy poco aquellos, había muchos que todos los días entraban y salían de Estados Unidos, llega el momento en el que ya empieza a tener a costar y hasta el día de hoy continúa al alza el poder pasar indocumentadamente a Estados Unidos y mucho de ese dinero va a la corrupción, va a políticos, tanto en México como en Estados Unidos. Los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos pues tienen esa larga historia convirtiéndose en el corredor migratorio más importante a escala mundial desde hace ya varios años y pues mientras Estados Unidos siga con el poder que tiene y ejerciendo el injerencismo que tiene en varios países, continuará haciéndolo. El, las fuerzas que contribuyen a la estructura del sistema migratorio. Hay un intenso crecimiento demográfico en la población mexicana en la edad laboral. Continúa, poco a poco va bajando. Ya se estima que México en próximos años la mayoría de las personas va a ser personas adultas, que las cuales, bueno, pues va a haber un gran problema en esa parte y mucha de nuestra fuerza laboral ha salido de nuestro país. La capacidad económica nacional para emplear a toda la población en edades laborales también ha bajado el día de hoy, si bien es cierto que con los programas del gobierno ha bajado, se ha intentado rescatar a las juventudes, la realidad es que los salarios siguen muy por debajo de lo que debería de ser. Fue parte de todo lo que se hizo en los viejos gobiernos, en donde el poder adquisitivo del mexicano desapareció por completo. El mexicano por eso prefiere estar en Estados Unidos porque sí es explotado, sí trabaja largas jornadas, pero su salario le alcanza por lo menos para vivir mejor que lo que podría estar viviendo en su propio país. Inclusive muchos migrantes de estas primeras generaciones que estuvieron saliendo de Estados Unidos eran personas que tenían tierras en México, que tenían grandes parcelas y que sin embargo no las podían trabajar o no les era redituable y por eso se tenían que ir hacia Estados Unidos para trabajar y poder tener dinero con la esperanza de poder volver y cada vez las políticas fueron más severas. En México la pobreza se acentuó más y volvió prácticamente imposible y todavía al día de hoy es prácticamente imposible que una persona que ya está en Estados Unidos pueda regresar a México porque la brecha salarial es enorme. Continúa la capacidad económica nacional, como digo, no alcanza todavía al día de hoy. Con buenos salarios, eso tengo que recalcarlo. Sí hay trabajo, pero no está bien pagado y evidentemente eso no es lo deseable. Inclusive lo dijo López Obrador, no era tanto la economía, sino el bienestar. No hay bienestar en las familias aquí en México. Lo que se tiene es simplemente para poder alcanzar a la siguiente quincena y poder seguir viviendo así. Existe una persistente demanda de mano de obra migrante en Estados Unidos. Esa no crece, no baja, sigue creciendo, se sigue necesitando. La muestra de ello es la pandemia de COVID-19, en donde aparentemente no había trabajo, nadie estaba trabajando, más sin embargo, las remesas en nuestro país rompieron récord durante durante la pandemia y han continuado con ese crecimiento, mostrando que hay una necesidad en Estados Unidos ¿cómo se llama?, de mano de obra barata. No de mano de obra de migrantes legales, porque los que van con documentación van a cobrar lo que se debe de cobrar, por eso es que no quieren hacer una reforma migratoria, por eso es que les conviene que siga habiendo este flujo de mano de obra indocumentada, porque siguen esos costos muy económicos. Hay una necesidad y un beneficio muy grande el hacer una lista de todas aquellas empresas que fueron creciendo gracias a la mano de obra sería interminable. Cadenas como McDonald's, que es una de las más importantes a nivel mundial, no hubiera tenido el crecimiento último que tuvo si no hubiera sido por mano de obra de migrantes indocumentados que estuvieron trabajando. Cadenas hoteleras de las 5 estrellas el día de hoy también no hubieran salido adelante si no hubiera sido por las camareras, los stewards, todos los que trabajaban de manera indocumentada y que se les pagaba muy poco. Y como ese es interminable, la industria restaurantera, lo mismo sería de ellos. Hay considerables brechas salariales entre ambas economías y eso también es un gran problema y que
al día de hoy sigue también afectando, la fortaleza del peso está afectando a nuestros migrantes que están allá y a los que están acá, puesto que se estaba acostumbrado a a una debilidad del peso que el día de hoy, o sea, al estar en 18 pesos sigue estando muy por atrás del dólar. Sobre todo si recordamos que a nuestro peso se le quitó tres ceros en el gobierno de Ernesto Zedillo, y que bueno, que no son 18 pesos lo que cuesta un dólar, son 18,000 pesos de los viejos, lo que está costando eh, un dólar en este momento. A partir del 2018 se estabilizaron aproximadamente los 12 millones de mexicanos en el exterior. Es lo que quería Estados Unidos con estas políticas restrictivas, es el tener un número de mexicanos residentes en el exterior que pudiese manejar, tener una tasa de personas que entran y que salen, y para mantener esos números, en tiempos recientes se ha informado que son menos, que hablan de 6 millones de indocumentados. No se ha justificado el por qué, puesto que a pesar de que muchos han logrado arreglar papeles, es algo dentro del gobierno de Barack Obama. Si bien es que se deportó a muchos, estas deportaciones masivas de Obama también sirvieron para que muchos pudieran aplicar por algunos alivios migratorios y con ello poder arreglar su estatus. Pero a pesar de eso, sabemos que un migrante, en cuanto agarra estatus, empieza a jalarse a la familia, que es algo que también ya se había dado en la reunificación familiar en la época del programa Bracero. Básicamente eran puros hombres los que se iban. En los primeros principios de 70s, 80s, 90s fueron puros hombres, pero ya a partir de los 90 empieza a aumentar más el número de mujeres por las condiciones en las que se quedan, de pobreza, de abandono con los hombres que ya no regresan, pero también de los hombres que empiezan a jalar a su pareja ya que se vaya a Estados Unidos para quedarse con ellos, y que en la actualidad vemos como todavía antes de que llegara Donald Trump y todavía actualmente, muchos siguen jalando ya a los hijos. Por eso es que hay mucha mujer sin acompañamiento, hay muchos hijos que van sin acompañamiento porque habían quedado solos en sus lugares de origen, y que ya empiezan a ser llamados por sus familiares en Estados Unidos. Hay un incremento del retorno no voluntario de los mexicanos al país debido a las crecientes aprehensiones. Es algo que no ha parado desde la administración de Obama, ha continuado durante la administración de la primera administración de Trump, durante la administración de Joe Biden, y nuevamente vemos cómo vuelven a retomar eso el gobierno de Donald Trump. Hay en la migración con fines laborales, pues entre marzo del 2015 y el 2020, época de la pandemia, se estimaba que eran casi 803,000 personas salieron de sus hogares para irse a otro país, lo que representa 25,7 y 50,8 menos que en el 2010 al 2020 respectivamente. Sabemos que durante la pandemia bajó bastante los flujos migratorios, pero que nuevamente empezaron a subir en cuanto pasa la pandemia y se dan estos intentos de desestabilizar a Venezuela, a Cuba, Nicaragua, prometiendo asilo para los ciudadanos de esas nacionalidades, o por lo menos un alivio temporal que les pudiera dar una oportunidad de estar legalmente en Estados Unidos, y eso hace que muchos migrantes tengan que salir. Es otra de las causas de la migración, estos desplazamientos humanos con la esperanza de que van a poder recibir algún tipo de alivio migratorio en Estados Unidos, y que vemos que muchos lo recibieron durante el gobierno de Biden. Funcionó la táctica, pero que en automático, al entrar Donald Trump, empezó a echar abajo todo eso, y gran parte de las personas que ha deportado en estos primeros meses de gobierno han sido muchos de los que fueron con esa promesa de que se les iba a dar algo. Ha habido deportaciones y aprehensiones en los mismos juzgados de migración, en donde la gente está siguiendo su debido proceso, y sin embargo el juez se los avienta para abajo y no les hace válida todo el trabajo que hicieron, y son deportados. Hay una disminución de migración reciente desde México hacia Estados Unidos, es cierto. Evidentemente hay que analizar cuando se dice que se ha bajado esta migración de mexicanos hacia Estados Unidos, porque si bien es cierto, ha bajado en porcentaje, los números siguen siendo más, puesto que México es el que más personas, más migrantes tiene, que están viendo hacia Estados Unidos. Cuando se hablaba del crecimiento de migración de Venezuela, se hablaba de 100, 200, 300% en alguna ocasión. Pues sí, porque no es lo mismo que te salgan 100 y que aumente en esa proporción 100, 200%, a que te salgan miles todos los días intentando llegar a Estados Unidos, y que de repente, en lugar de ser miles, ya nada más sean cientos. Baja relativamente, pero es mayor el número de personas. Bueno, en México empezó a bajar la primera década del siglo XIX. El promedio de población de que un año antes residía en México y llegaba a Estados Unidos fue alrededor de
267,000 personas, mientras que en la segunda década el promedio disminuyó a 181,000. Sigue siendo más los mexicanos que están allá, sin embargo, por la historia de que es país vecino y que siempre hemos estado viajando, es la facilidad de la migración es lo que permite que muchos mexicanos vayan, una facilidad que no todos tienen. Muchos hablan de lo difícil que es la frontera entre México y Estados Unidos, el pasarla, la migra, lo mala que es, pero muy pocos hablan de lo difícil que es pasar de la frontera sur de nuestro país para poder llegar a la frontera norte. Hemos tenido, hay casos muy significativos en donde ya el crimen organizado los está secuestrando, los obliga a trabajar, a que entren en las filas del narcotráfico. De eso no se habla, es sumamente difícil y eso también es un factor que impide que muchos estén emigrando. Cuando se facilita los flujos migratorios, los migrantes van a ir. En el caso de México, lo tienes prácticamente ahora sí que a la vuelta de la esquina. Es otra de las causas, la facilidad con que se puede migrar de aquí hacia allá en comparación con otras nacionalidades. La edad media de los migrantes antes era de 34 años hasta el 2006, ha pasado a 44 años actualmente. La relación hombres con mujeres, pues igual era prácticamente ya en el 2019 era igual. El día de hoy vemos ya cierto, en lo general, más mujeres sin acompañamientos. Los mexicanos seguimos estando prácticamente poquito más de hombres, pero las mujeres también ya antes no aparecían tanto el día de hoy. La educación es algo que también ha cambiado drásticamente en los flujos migratorios. En los primeros años, hasta antes del 2000, era básicamente gente de muy escasos recursos, muy escasa educación, pero que poco a poco esto fue aumentando. Hace 20 años, el 2,8% del flujo contaba con 4 años de educación universitaria o más. En 2019 se subió a 18,9% y en el caso de las mujeres que recién llegaban, el porcentaje era de 28% en comparación con el 13% de varones. Vemos ese cambio en el que no es que los pobres no puedan salir o no quieran salir, sino lo difícil. Conforme se va haciendo más difícil el que el migrante pase a Estados Unidos, conforme más caro empieza a ser el cruce fronterizo, pues evidentemente el más pobre no tiene ese dinero para salir y se va a arriesgar hasta las últimas instancias cuando realmente su vida esté corriendo peligro en México. Con eso cambia, empiezan a salir gente que está mejor educada, que tiene negocios, que ha estudiado más, pero que se ven con la necesidad de tenerse que ir por lo mismo, porque ya no es necesariamente la pobreza, sino la violencia la que los empieza a explotar, perdón, a expulsar. Costos para ingresar a Estados Unidos, como digo, es una de las cosas que van subiendo. El día de hoy no sé en cuánto estén, pero la última vez que chequeé era sobre $15,000 el poder pasar indocumentadamente. Hay unos que la dejan más económico, $7,000, $10,000 es lo que estarían pagándose dependiendo por dónde se va a pasar. Se dejó atrás ese momento en el que los migrantes podían pasar corriendo antes de los 80, donde le pagabas a un coyote para saltar la barda y correr y que te salían en 1,000, $2,000 a lo mucho, si no es que menos. La época de Barack Obama, donde estaba entre $3,000, $5,000 el poder atravesar en un carro, en una cajuela, sentado con alguna identificación de alguien más, y empieza a llegar con esta sistematización, modernización de las de migración en Estados Unidos, en el cual el día de hoy te tienen que llevar ya sea por lancha, por algún medio que sale sumamente caro, porque igual antes de las maneras de poder pasar era que te daban identificación de alguien más. Tú pasabas con el riesgo de que si te agarraban con una documentación que no fuera tuya es delito federal y pues ibas a ir a la cárcel. El día de hoy es sumamente difícil hacer eso, entonces buscan medios que son cada vez más caros y donde pues el que corre todo el riesgo es precisamente pues el migrante. Los mexicanos repatriados, la encuesta sobre migración de la frontera norte constó que la población mexicana de vuelta desde Estados Unidos mostró un comportamiento a la baja desde hace más de una década. En 2007 llegó a su punto más alto y entre 2008 y 2010 se estima que hubo un flujo importante de devoluciones relacionadas con las crisis económicas. El día de hoy, en el informe de gobierno, se informó que a la fecha van 86,000 personas que han sido regresadas, lo cual, tomando en consideración los millones de mexicanos que hay y que todos los días pasa un muy importante número de mexicanos hacia allá, siguen siendo números bastante bajos en cuestión a quienes son los que están siendo detenidos y deportados. Esto no implica en que la comunidad mexicana se confíe. En cualquier momento eso puede cambiar
porque con Donald Trump, si él realmente quiere cumplir su promesa, va a agarrar al que sea, y lo vimos con la redada que fue allá en la fábrica de Hyundai, donde agarró a ciudadanos de Corea del Norte que nadie se hubiera imaginado que tenía más de 300 personas trabajando ahí de manera indocumentada. Y que, por cierto, no se ha dicho qué va a pasar con la empresa que tenía contratada a gente indocumentada. Habrá que darle investigación a eso. La migración documentada, las visas expedidas para la población mexicana como trabajadores temporales agrícolas pasó de 52,000 en el 2000, de 52,000 a 205,000 de 2007 a 2019. Los números todavía siguen por ahí, rondando esa cifra. Las visas como profesionales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus familias crecieron de 7,500 a 32,000, pero hemos visto cómo pues no han sido suficientes. Los mexicanos naturalizados en 2006 eran 2,5 millones de mexicanos que habían logrado su naturalización, y para el 2019 su número se estimó en 4 millones. Ahí es en donde se toma para decir que de los 11 millones bajó a 6 7 millones. Más sin embargo, eso implicaría que ni un solo mexicano de los que ya estaban quedaron de aquel lado de la frontera. Igual sabemos que muchos llegan y con la experiencia que tienen es muy difícil que los puedan contabilizar y esconder, puesto que eso es vivir en las sombras. Por su parte, quien cuenta con una residencia permanente autorizada, en el año 2003 ascendieron a 227,000 y fueron creciendo a 336,000 en el 2006. El día de hoy habrá que esperar a que termine la administración de Donald Trump, puesto que sus acciones que está implementando implica también el retiro de residencias a personas. No es algo de él, ya desde el gobierno al menos la información o lo que yo pude atestiguar es desde el gobierno de Barack Obama. Me tocó ver cómo estaban deteniendo a personas con residencia intentando retirarles ese documento. Los mexicanos regularizados, como digo, en 2,5 millones mexicanos habían logrado su naturalización para el 2019, y se estima que actualmente hay sobre 4 millones. La migración calificada en relación con los 12 municipios con grado nulo de intensidad migratoria son municipios cuyo número estimado de viviendas no suman 25,000. En cuanto a su tamaño demográfico, no conjunto alcanza 100,000 personas. Son muy pocas las personas que están yendo a Estados Unidos en cuestión de los flujos migratorios por migración calificada, y hemos visto de ese, creo que podremos hablar después con Humberto, puesto que traemos ese tema de estas visas para estas personas especializadas, en el cual hay que ver cuáles son las condiciones en las que están saliendo, y ya lo poco que hemos hablado, pues no salen en las mejores condiciones posibles. Causas de la migración como tal, vamos a hacer un resumen. Pues la brecha salarial entre México es una, continúa, es muchas veces más en todos los niveles, absolutamente en todos. Son 14 veces más el nivel de salarial contra 8,5 veces el estudios con licenciatura. Vemos y sobre todo aquí no está, pero es lo que ha afectado bastante a los sectores más importantes de México, lo que es el campo, que está devastado el día de hoy. No hay quien trabaje el campo mexicano, puesto que no es negocio. Es sembrar cuando tienes tu cosecha, básicamente terminas pagando. Esa es una de las principales. La otra es la migración laboral mexicana documentada, que creció a niveles récord entre el 2019 y el 2022. Las visas H2 de trabajo temporal crecieron 46,3%, igual en condiciones muy precarias. Hemos recabado información de lo mal que la pasa la mayoría de los trabajadores que van con un permiso de trabajo, y que además no es que se estén contratando a todos, se contrata un número muy pequeño y se le sigue dando trabajo al migrante indocumentado. O sea, nada más para cubrir el requisito de que se está haciendo algo, pero queda mucho por ahí pendiente. No hay posibilidad de que los que están trabajando allá realmente estén cuidados. Se necesita un sindicato, una organización que vele por los derechos de los trabajadores para que ellos puedan invertir en sus lugares de origen, y que no tengan la necesidad de dejar sus tierras por ir hacia Estados Unidos. Esa es una de las cosas que tendría que revisarse en el TEMEC, ahora que se va a revisar, puesto que lo que más ha impactado al campo, pues ha sido el Tratado de Libre Comercio firmado en el 94, y que cuando se reestructura y se cambia el TEMEC, no cambia en gran medida lo que pasa en el campo mexicano. La saturación de solicitudes de asilo en Estados Unidos ha llevado a miles de migrantes a permanecer en la frontera norte de México. Al
cierre de 2022 se estimaba que eran más de 1.3 millones de solicitudes y casos pendientes. Los que llegaron a quedar hasta el momento que llega Donald Trump, no solamente se quedó mucha gente ya atorada aquí en México precisamente por la suspensión de de esta aplicación CBP One, y la cual el día de hoy no tenemos informe exactamente de cuántos migrantes hay en México. Lo que sí sabemos es que muy pocos han sido repatriados a sus lugares de origen, muy pocos han regresado porque incluso hubo quejas por parte de muchos venezolanos, el decir, queremos regresar y no podemos regresar, o sea, estamos atorados, siendo que el mismo presidente López Obrador en su momento había ofrecido, y por un tiempo lo dio, una cantidad de dinero para los venezolanos que se regresaran a su país, les ayudaban a llegar y aparte México les daba tipo pensión por ciertos meses para que pudiesen estabilizarse. En este informe de gobierno no apareció ese programa, lo cual quiere decir que lo quitaron y que bueno, pues el día de hoy todos los que quedaron aquí atorados pues están viendo cómo le hacen. Estadísticas del INEGI al 2020 las causas de la migración es el del trabajo, el 67%, pero aquí sí hemos visto cómo ha cambiado de ser el campo. Ya no hay tanta migración del campo como antes, puesto que quedaron atorados allá a partir de este endurecimiento de las medidas migratorias. Los migrantes del campo indocumentados quedan allá y están viendo cómo le hacen para moverse de cultivo a cultivo, y aumenta uno que también le afecta a México, que es lo que se llama la fuga de cerebros. Gente que ha estado preparada, que sale a trabajar en Estados Unidos y que Estados Unidos utilice esa mano de obra en la cual no invirtió nada. Una vez revisé un estudio, tengo que volver a checar, pero eran como $70,000 que se ahorra Estados Unidos por cada persona calificada que le llega a trabajar allá, en el cual él no tuvo que invertir absolutamente nada. La reunificación familiar es una de las causas también, 14.1%. Esto ha sido parte de esta reunificación familiar por aquellas personas que quedan atoradas en Estados Unidos. Recordemos, a partir de, pues conforme se endurece los flujos migratorios y la seguridad en la frontera, sobre todo a la llegada de Donald Trump, la gente ya empieza a dejar de intentar salir. Estas caravanas que se hacían cada año para los migrantes, inclusive los indocumentados, llegar a México para pasar las fiestas decembrinas con sus familias y regresarse después, se suspenden en buena parte, muchos baja mucho porque ya no quieren salir por el temor, y entonces empiezan a jalar a las personas hacia Estados Unidos, y esta es lo que afecta. Cuestiones de estudio, 12.2%, sigue siendo, ha sido algo bastante estable a lo largo de la historia de nuestro país, en donde muchas personas salen a estudiar. Habrá que ver los números una vez que López Obrador suspende muchas de esas becas para estudios de posgrado de muchas personas, en las cuales estaba destinada para cierto sector de la población que no favorecía a la mayoría, pero ahora vamos a ver qué tanto afecta esta parte. La inseguridad era poco, 0.8%, pero ha ido aumentando. Aquí igual, esta información es al 2020, ya está con números de la cuarta transformación en el gobierno, más sin embargo, si uno se va al campo y empieza a ver la causa por las cuales las personas han salido, podríamos discrepar sobre de este número de 0.8%, que sea por inseguridad. Viene la otra, que es la regularización migratoria, el 0.2%. Muy poca gente logra arreglar su estatus allá en Estados Unidos, al menos de manera permanente, y un 5% en el que no se especificaba. La conclusión, pues existe una oferta de trabajo en Estados Unidos, tanto para trabajos no calificados como para trabajos calificados, y sí existe esa. Vemos cómo esto va a seguir haciendo que muchas personas que no encuentran un bienestar en México vean la posibilidad de irse a trabajar allá, de irse de cualquier manera. La posibilidad de regularización migratoria es algo que estaba con el gobierno todavía de Biden, pero que con esta básicamente se elimina. Esto de los migrantes, que la posibilidad de regularización migratoria, yo lo vi bastante durante el gobierno de Barack Obama, en el cual uno buscaba que no se detuvieran, pero si eran detenidas los migrantes, habría la posibilidad de iniciar un proceso de regularización o de suspensión de deportación. Creo que al día de hoy continúa eso, y eso también es un aliciente para muchas personas de decir, hay posibilidad de que me puedan arreglar por X o tal razón, muchas de esas veces mal informadas las personas, y eso motiva a que vengan estos flujos migratorios que al día de hoy continúan. Los estudiantes buscan una educación de calidad, hay un sistema de migratorio
Estados Unidos quebrado, que es algo que se utilizó mucho en el gobierno de Biden, en el que a sabiendas del retraso que hay en las cortes de migración era un incentivo. Si yo me lanzo a Estados Unidos, me detienen, pido asilo, mi proceso puede durar 4 años, 5 años, dependiendo con metiendo apelación inclusive más. Es lo suficiente que necesito yo para tener dinero para establecerme en mi país. No sabía, sin saber que pues no todos van a calificar en automático para estos procesos que son tan largos, pero sí le apuestan a eso. El día de hoy se sabe que Estados Unidos está alrededor de 4 años aproximadamente atrasados en cada uno de los juicios. Son millones de casos que están pendientes y que con las acciones de Donald Trump de poner a 600 abogados militares a ver esos juicios, pues va a intentar de hacerlo de una manera expedita las deportaciones, pero aún así son millones que les va a llevar un buen rato. Y la violencia de las comunidades, creo que ese es el factor que más ha pegado el día de hoy para muchas cosas, para que los migrantes tengan que dejar sus lugares de origen, pero también para evitar que muchos migrantes que están allá y que quisiesen regresarse a este país, vean una opción de regresarse a sabiendas que en México sigue existiendo la violencia, que sigue existiendo el control del crimen organizado en todo territorio nacional, que sigue habiendo cobro de piso en nuestro país, que las condiciones no son propicias para que alguien quiera venir a establecerse nuevamente en nuestro país. Básicamente, las condiciones sigue siendo pobreza, sigue siendo violencia, el cambio climático se habla poco, pero también ha afectado. Vamos a ver cómo nos va en este diciembre con los fríos que va a haber aquí. Hemos tenido huracanes, muy poco se habla de ello, pero es una de las causas también que están impulsando a que los migrantes se vayan, algo que antes no ocurría con tanta frecuencia, el día de hoy se da más. Lo que creo yo desde mi punto de vista y con lo que yo he revisado es que si bien es cierto, las causas de la migración siguen siendo las mismas desde que se originó en estos flujos migratorios, sí, los que están migrando son personas completamente diferentes. Aquellos que en su primera instancia era por una pobreza extrema, que se veían obligados a salir, el día de hoy los que tienen una pobreza extrema simplemente se ven imposibilitados de poder salir e intentar cruzar la frontera. Si intentan cruzarla sin dinero para pagarle al coyote, lo más seguro es que los van a detener, pueden perder su vida, puesto que ha habido también los informes de los migrantes que son secuestrados, son obligados a trabajar para los cárteles o son solicitadas, ¿cómo se llama? Rescates a sus familias y una vez que los pagan les quitan la vida. Habrá que hacer una búsqueda muy intensa de todos los cuerpos que hay, no solamente en la frontera entre México y Estados Unidos, sino todas las fosas clandestinas que hay en nuestro país y en donde hay de haber miles, cientos de miles de migrantes que han perdido la vida y que nadie los está, pues reclamando porque no saben ni qué pasó con ellos. No solamente mexicanos, sino, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, porque ha sido demasiada gente la que ha pasado por nuestro país. Bueno, pues esa es eh, la presentación que les quería compartir el día de hoy de estas causas. No sé cómo lo vean ustedes, esta visión de cómo ha cambiado, quiénes son, sobre todo, los que están viéndose forzados a salir de nuestro país. Creo que las causas siguen siendo las mismas, las de origen, la desigualdad, las faltas de oportunidades en nuestro país. Micrófono abierto para el que guste. En el caso, no sé, por ahí los números de las visas, qué tanto influye, sé que están muy limitados. Algo que yo estaba revisando ahorita para cuestión de que alivios migratorios, se le iba a preguntar a Aarón, es sobre la visa U, que es para las víctimas. Hay un límite que son 10,000 en este Ujú, año, creo que ya se venció, pero ujú. me encontré con un artículo que hablaba que Trump lo había suspendido por completo. Acabo de No encontrar hay, no hay ajá, suspensión. ok. El problema de esa visa es de que tarda mucho, porque son 10,000 al año y ahorita si inicia alguien un proceso de visa U, tarda entre 6 a 7 años en que se la concedan. Después tiene que esperar 3 años y 90 días antes del tercer aniversario continuar con su residencia. Y el permiso de trabajo, ese fue un cambio que hizo Biden, porque al momento de hacer la solicitud de visa U se pide el permiso de trabajo, pero se tiene que esperar a que llegue la carta de buena fe para que puedan emitir el permiso de trabajo. Y ese llega en el año 3, en el año 4, una vez que empiezan ya a publicar que la visa ya está aprobada.
Entonces, realmente, y la última es de que lamentablemente esa visa no protege contra una remoción. Es decir, si yo caigo en un retén manejando sin licencia aquí en Georgia, el juez me niega la fianza porque entré sin inspección. Entonces, lo que tengo que buscar es mi salida voluntaria, no mi deportación, para poder continuar con el proceso de visa U en mi país. O sea, no me protege. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esa situación. Yo tenía ahí algún comentario, es bien importante esta situación del Tratado de Libre Comercio, porque sería una vía por la cual podríamos obtener una regularización. Y no lo digo nada más para los mexicanos, sino para los canadienses y los estadounidenses. El otro día, bueno, el Foro Mundial de Migración y Desarrollo en Riohacha hace un mes, en una de las presentaciones hay un programa, un acuerdo en donde le dan libre tránsito a las personas, ¿sí? Estados Unidos tiene dos países a los que les dan, no, tres países, que son unas islas del Pacífico. Sí, que ellos pueden llegar a Estados Unidos y trabajar sin ningún permiso, sin ninguna obligación de obtener un registro para poder, bueno, un registro sí, pero no necesitan ningún documento, alguna visa. Yo Ujú. le preguntaba, es una universidad de España e Inglaterra, es lo que están haciendo ellos. Y yo les preguntaba por qué México, cuando se inició el Tratado de Libre Comercio, no inició esto, porque este acuerdo viene de hace muchísimos años y me decían que cuando entró, el criterio que tenían los negociadores mexicanos del Tratado de Libre Comercio era que más bien con el tratado la gente se iba a quedar en México, entonces que no iba a empezar a migrar, ¿sí? Y ahí pues yo creo que fue un error que ahora necesitamos tratar de recomponer. La otra, seguimos teniendo el problema de que aunque yo tenga hijos ciudadanos, si ellos no están en el ejército, si yo no entré con visa o parol, no me pueden hacer el perdón. Hay más de 2 millones de mexicanas y mexicanos que pudieran arreglar su estatus migratorio en este momento si el presidente pudiera dar una orden ejecutiva para que los y las ciudadanas pudieran pedirle el perdón a los padres y madres, o mucho mejor hacer lo que intentó hacer Biden, que no le funcionó porque se lo pararon, pero eh, Trump podría, que es el dichoso la I-130 y el Parole in Place para quitar la entrada irregular y que hicieran ajuste. Y la última, las reformas migratorias, el fenómeno de que el presidente Trump tenga la mayoría en el Congreso no había pasado desde el primer periodo de Obama y lo hemos platicado tú y yo, Diego. A mí me suena que el presidente Trump nos va a dar papeles el próximo año y lo que va a lograr es que nos vamos a volver no republicanos, trumpistas los próximos 25 años y aguas, porque entonces va a tener un buen chance de reelegirse por tercera vez. Ahí se las dejo. Este, eh, bueno, pues ahí a sus órdenes, ¿eh? Y se vale la Sí. crítica. Sí, Se vale la ahí, crítica. ajá, igual a lo mejor es importante hablar de todo eso. Y yo empezaba, y voy a retomar lo de la visa es porque igual acabo de ver, y qué bueno que dijiste, es que no aplica cuando ya estás en un proceso. Acaban de agarrar a una persona que le dan un disparo, va al hospital, o sea, lo agreden por robarle, y cuando sale, o sea, aparentemente puede solicitar su visa U, pero en ese proceso es detenido y es sacado. Y ese es un problema, ¿no? El esperarse a último momento para empezar a solicitar cualquier tipo de alivio creo que es peligroso. Me llama la atención esto de lo que se puede hacer a través del Tratado de Libre Comercio, porque igual no estoy tan seguro qué tan informada esté la presidenta sobre este tipo de alivios migratorios. Y creo sí le veo un potencial de negociar con Donald Trump lo que dices, ¿no? Darle papel a 2 millones de mexicanos, eso lo podría, en una situación en la que pudiese ganar. Lo veo un tanto complicado, pero no es imposible. El que tenga ahorita una mayoría, sí la tiene, pero ya empieza a haber voces en contra de él mismo dentro de el mismo MAGA, en el cual le va a poner muy difícil el poder conservar esa mayoría y un descontento generalizado en la población estadounidense, en el cual, si bien es cierto, veo una posibilidad en el planteamiento que haces tú, y ya te dije que sí lo compartía, el chiste es arreglar a mexicanos.
Veo por el otro lado también un potencial para utilizar este descontento de la comunidad en general de Estados Unidos para que el migrante indocumentado se vea beneficiado también de este descontento, utilizar y hacer alianzas con los diferentes sectores que están en contra de este gobierno. Yo sí vería un problema de, a pesar de que le diese papeles a esta cantidad de migrantes, eso a la manera en que está llevando las políticas Donald Trump, en cualquier momento lo podría revertir y decir, pum, se me van, ¿no? Ya sé dónde están, ya me pagaste todas tus, y lo creo que lo analizamos con el Dignity Act, en el cual, bueno, pues no era nada digno, y dije, pues nada les asegura que al término de los 7 años, cuando pagaron sus $7,000, siguieron contribuyendo a Estados Unidos, les han quitado tanto de su cheque, nada les garantiza que en ese momento no les encuentren cualquier cosa para deportarlos. Habrá que hacer un estudio de qué es lo que está ocurriendo el día de hoy, cómo están siendo las deportaciones. Ojalá y nuestros diputados nos puedan traer esa información, puesto que están en contacto con la gente que está siendo repatriada, para ver cuál es la situación. En el entorno de las causas de la migración, en este momento se está hablando lamentablemente muy poco en México de los flujos migratorios que existen todavía, que se siguen dando, en el cual quieren dar la imagen de que ya no está ocurriendo. Y como lo dije, a lo mejor bajan drásticamente en porcentaje, pero la cantidad de personas que siguen saliendo siguen estando altas, siguen siendo bastantes personas las que están saliendo. En la época de Barack Obama era aproximadamente 1,000 personas, 1,000 mexicanos entraban, 1,000 mexicanos eran deportados en ese momento. Y esos eran los números. Los que entran salen, los que entran salen. Por eso se hablaban de encuentros y no así como de personas deportadas, puesto que una persona podría haber sido deportada más de una vez en sus intentos de estar llegando. Llega el momento durante la primera administración de Donald Trump en el cual sí era un tanto peligroso al intentar entrar, porque sabías que si te agarraban ibas a estar cierto tiempo en un centro de detención, en una prisión. Con estas deportaciones que se empiezan a dar con Joe Biden expeditas, con lo de la pandemia en el que te agarro te saco en automático porque no quiero que me ocupes un espacio aquí adentro. eh, yo sí lo veía como migrante que cruzó varias veces de manera indocumentada, decir, wow, para mí es un aliciente, porque el día de hoy me voy a intentar pasar y pues si me agarran me echan para afuera de volada, pero pero si no me agarran, ya me pasé. O sea, si era un aliciente esa tranquilidad de decir, pues puedo decir que me agarren y que me saquen en automático y me evito el estar encerrado. Podría haber también sido un aliciente para que muchas personas que estaban deportadas de por vida, que tenían miedo de intentar entrar a Estados Unidos porque iban a ser detenidos, podrían llevarse la idea de que, bueno, pues si yo entro y no me agarran, y me agarran y me sacan luego, pues me arriesgo todos los días hasta que pase, que es de las formas de que muchos lograron pasar, que eran, yo tuve la fortuna de que cada que intentaba, la primera pasaba, pero sí sabía de personas que se aventaban meses intentando, los detenían y los sacaban y era algo constante hasta que lograban entrar o de plano ya perdían toda esperanza y se regresaban a sus lugares de origen. No sé si tenga alguien más algo más que comentar de esta parte. Ya hablaremos en otra entrega con Aarón sobre de estos posibles alivios migratorios o la posibilidad de una reforma migratoria y prepararemos algo con ese tema. Pero en cuestión de las causas de la migración, no sé si alguien quiera más decir algo. Déjenme ver aquí si alguien está en vivo, a ver si quieren preguntar algo por acá. Si puedo hacer un Ajá. comentario, perdón Claro que que sí. estoy hoy muy bocón, me van a disculpar. Hay un concepto que es el que también hemos estado viendo. Eh, Conceptualmente hablando, el tema del asilo en Estados Unidos está completamente regresado. El concepto de asilado es de 1951, de un concepto de la ONU, en donde ponen a los refugiados y a los asilados en la misma canasta. Y ya para el tema de demostrar el temor fundado en el caso de los asilados o el desplazamiento por parte de los refugiados y el motivo por el cual fueron desplazados, es muy difícil. Nosotros en la oficina, bueno, pues ya tenemos. Tu micrófono, Aaron. Perdón, Ah, les decía que ajá. nosotros en la oficina regularmente se tiene tres, cuatro abogadas en corte, hasta siete a veces, y el problema es que la gran mayoría de las
En el caso de nosotros, de los mexicanos, eh, son desplazados, no hay, no son, son refugiados, no son asilados. Y mientras eso no se cambie, pues el tipo de prueba legal para demostrarlo, pues es imposible. Y con eso, tú lo sabes y y los compañeros lo saben, pues vamos a seguir perdiendo los asilos mientras no se actualice esa ley. También hemos estado, pues de alguna manera, tratando de ponerlo esto en las discusiones, ¿no? Para poder hacer una ley que sea más moderna, pero no sé los demás y se vale Ujú, estar en contra, ¿eh? Yo no me ujú, ofendo, al contrario, aprendo. Gracias. ujú, sí. Sí, bueno, y otra de las cosas que las que no se hablé, y sí voy a traer ese tema en tanto en las mesas de trabajo como en las presentaciones, quiero preparar, y ahí se me echan la mano, sobre la violencia política. Tenemos muchos desplazados, y nosotros tenemos aquí el caso de un compañero de nosotros, Raúl Gatica. Él sale desplazado de es perseguido en su comunidad, sale porque lo está persiguiendo, corre peligro su vida, y el día de hoy, a pesar de ya son 7 años de cuarta transformación, sigue en la misma situación y no puede volver. Tendremos que revisar el caso de él y el caso de cuántos no han salido precisamente por estar en contra de ese viejo régimen que todo uno pensaría. Mi caso se cayó el de asilo precisamente por el cambio de gobierno, es decir, tú estabas en contra del viejo régimen y acaba de entrar este nuevo partido en el cual tú tienes esperanza de que se vaya a arreglar todo, entonces ya no procede lo que estabas pidiendo tú, te tienes que regresar. Pero hay muchos que a pesar de eso, el día de hoy no pueden regresar, no porque no quieran, sino porque no tienen las garantías para poder regresar de manera segura a nuestro país. Y eso lo voy a preparar. Lleva un poquito de tiempo porque igual también estoy preparando algo de lo que es la violencia en Estados Unidos, que es algo que nos pega o les pega a todos los migrantes que están allá, puesto que están a expensas de que en cualquier momento puedan ejercer una violencia todavía más dura contra de ellos. Pues creo que hasta aquí le dejaríamos el día de hoy. Yo pues agradezco a todos los que estuvieron acompañándome. Los espero el lunes, mesa de análisis, para pues ahora sí que hablar sobre pues todos los temas que tengan que ver con la migración. Muchas gracias por haber estado conmigo. Nos vemos en la próxima. Feliz fin de semana. Igualmente, hasta luego.